Para los que no nos conocen, nosotros somos Daily Life, es la primera vez que vienen aquí con nosotros, o si ya son de los recurrentes que llevan un año metiéndose a nuestros webinars. Somos Daily Life, nosotros nos dedicamos a hacer programas de prevención a la salud dentro de empresas para brindarles estos beneficios a sus colaboradores y mejorar la salud de México a través de las empresas. Hacemos un webinar mensual con algún tema de salud relevante que creemos que es importante, sobre todo muy enfocado en la prevención. Y bueno, esta vez muchísimas gracias a nuestros aliados para estos webinars. Es Global Assurance, que también nos invita a promocionar y a promover nuestros webinars. Y también al Workplace Wellness Council, que nos ayuda a promover nuestros webinars. Si andan por ahí conectados, no sé si quieran decir algunas palabras. Creo que no está Ricardo, que luego nos saluda por parte de Global Assurance. Pero muchísimas gracias, Debbie, a varios de Global aquí conectados, bienvenidos. Y los dejo con la doctora Jennifer. La doctora Jennifer es compañera mía de la Universidad de Anáhuac. Nos graduamos juntas como médicos generales y ya después ella se siguió por el camino de la cardiología. No sé, Jennifer, si te quieras presentar un poquito más, contar quién nos eres. Y la invité en esta ocasión, pues porque ayer fue el Día Mundial del Corazón. Entonces, qué mejor que aprovechar esta fecha tan importante para traerles a un especialista en cardiología y en ecocardiografía, para que nos explique cómo le podemos hacer, qué es lo que sí realmente impacta en nuestra salud, qué es lo que sí realmente impacta en la prevención de enfermedades cardíacas. Obviamente nos va a decir todo esto a fondo, pero recuerden que las enfermedades cardíacas siguen siendo la primera causa de muerte en el mundo. Por más COVID, por más pandemia, es algo que no se va y ahí está y ahí sigue. Y lo que hemos visto es que todo lo que tiene que ver con hábitos saludables empeoraron durante la pandemia. Entonces, quién sabe cómo nos va a ir con este tipo de enfermedades en los próximos meses, años, derivado de lo que estamos viviendo. Importantísimo que no se nos olvide en este mundo de pandemia las otras enfermedades que son tan frecuentes y tan comunes. Los dejo entonces, ya te dejo el micrófono, Jenny. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. De verdad es una expertaza, nada más por presumirles, pero Jennifer tenía de los mejores promedios de la generación, es una buenaza. Espero que la disfruten muchísimo. Muchas gracias. No, pues al contrario, gracias a ti, Tatiana, y a Daily Life por la invitación. Y como bien dices, bueno, ya hace algunos años que nos graduamos juntas. Después yo me fui al Hospital Español a hacer mi especialidad en cardiología y después una subespecialidad o alta especialidad en ecocardiografía de adultos, que es el ultrasonido cardíaco. Y pues la verdad es que agradezco la oportunidad porque en particular, pues sí, como cardiólogos tratamos enfermedades, pero también estamos muy enfocados a temas de prevención. A mí en lo particular es algo que me interesa mucho y de lo que sí suelo leer bastante y compartir algo de contenido en mis redes sociales, porque sí creo que si podemos incidir en algún momento en la evolución natural de la enfermedad, es en la parte preventiva, ¿no? Entonces, pues con motivo del Día Mundial del Corazón, que se celebra todos los años el 29 de septiembre, que fue ayer, me gustaría compartir con ustedes un poco sobre los cuidados del corazón que podemos hacer, sobre todo para prevenir infartos y algunos otros problemas también cardíacos o enfermedades cardiovasculares. Y bueno, les puse aquí algunos objetivos para que no perdamos el curso de la plática. Primero, hablar muy brevemente de la epidemia de las enfermedades cardiovasculares. ¿Cuáles o qué son las enfermedades cardiovasculares? Las dos principales causas de muerte en el mundo, que son el infarto al miocardio o el ataque cardíaco, conocido coloquialmente, y el evento vascular cerebral, o también llamado infarto o embolia cerebral, ¿no? ¿Cuáles son sus síntomas de alarma para que sepan de qué estoy hablando? ¿Y cuáles son los factores que nos predisponen a tener alguno de estos problemas? Que aprendamos a conocer cuál es nuestro riesgo de tener alguna de estas enfermedades y finalmente cómo prevenirlas, ¿no? Una diapositiva al final como de cómo se han comportado las enfermedades cardiovasculares en esta pandemia
Y finalmente las conclusiones y las preguntas que tengan, como dice Tatiana, son más que bienvenidas. Y bueno, primero para ponerlos en contexto, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte a nivel mundial. La última cifra es que producen aproximadamente 18.6 millones de muertes por año. Esto equivale al 30% de las causas de muerte, ¿no? Contando todo, muerte por cáncer, etcétera, accidentes. Y no solo eso, ¿no? Sino que un buen número de pacientes viven con enfermedades cardiovasculares, lo cual pues representa un deterioro importante para su calidad de vida, para su vida productiva, y es por eso que la parte preventiva, detección temprana es tan importante, ¿no? Actualmente, pues podemos decir que son una epidemia y son un problema fuerte de salud pública a nivel mundial. Aquí les muestro un par de gráficas, nada más para que tengamos un poco la idea. Estas eran las cifras del 2017, ¿no? La línea gris que aparece hasta arriba son las muertes por enfermedades cardiovasculares, en ese entonces 1 millón menos por año, y le sigue el cáncer y algunas otras enfermedades, ¿no? Aquí todavía no aparece la infección por COVID. Y en México el panorama es muy similar. Estas sí ya son las últimas cifras, ¿no? Del periodo de enero a agosto del 2020, donde en primer lugar, a pesar de la pandemia, ¿no? Siguen siendo las enfermedades del corazón. Le sigue la muerte por COVID-19 y en tercer lugar, las complicaciones asociadas a diabetes. Y enfermedades cardiovasculares son muchas, ¿no? Pero principalmente son dos las causas de muerte. La primera es la cardiopatía isquémica, que son los infartos, ¿no? Y la segunda es el infarto cerebral, que puede ser ahí infarto o hemorragia cerebral. Estas dos son el 85% de todas las muertes por enfermedades cardiovasculares, de acuerdo igual a estas cifras de 2017, ¿no? Estas cifras que les presento son las oficiales de la INEGI, fueron cambiando un poco, ¿no? Porque aquí se peleaban un poco la diabetes y el COVID-19 entre el segundo y el tercer lugar, pero pues las enfermedades cardiovasculares son las que prevalecen como primer lugar de causa de muerte. Ahora, lo importante también, ¿no? Que les comentaba, ¿no? Es que no solo son una causa importante de muerte, sino que son una causa importante de discapacidad, ¿no? Actualmente la enfermedad arterial coronaria y la cardiopatía hipertensiva, junto con los infartos cerebrales, constituyen en nuestro país hasta más del 90% de las muertes. Y esto, pues, se ha incrementado gradualmente con el tiempo, ¿no? En lugar de ver un descenso, lo que hemos visto es que se incrementaron más del 50% a lo largo de este periodo, ¿no? Entonces, pues esto es algo que va hacia arriba. Ahora, enfermedades cardiovasculares hay muchas, ¿no? Estas dos principales, ¿no? Que son el infarto al miocardio y el evento vascular cerebral, se deben la gran mayoría a factores de comportamiento, ¿no? Como el tabaquismo, la mala alimentación que conlleva a diabetes, que es esta imagen que les presento al centro, ¿no? Un paciente tomándose la glucosa. También que llevan a problemas como la hipertensión. Estas son enfermedades crónico-degenerativas porque no se curan, no únicamente se controlan. Y las complicaciones finales tanto de la diabetes como la hipertensión, pues son todas estas enfermedades cardiovasculares. También, aunque creo que es poco conocido, la contaminación ambiental es un factor que produce o conlleva enfermedades cardiovasculares, y algunas otras que ya no dependen tanto de factores de comportamiento, como cardiopatías congénitas, que son cardiopatías de nacimiento, o enfermedades como la enfermedad de Chagas, que tiene pues buena representación en nuestro país. Aquí les pongo al final, esta imagen es la famosa chinche besucona, que es la que ocasiona esta enfermedad. Pero bueno, estas son las menos, ¿no? Son causas más raras. Las principales son las derivadas de mal estilo de vida. Ahondando un poco en cuáles son las enfermedades cardiovasculares, ya les mencioné las dos principales, ¿no? La cardiopatía isquémica o enfermedad arterial coronaria, de las cuales lo más conocido es el infarto en la angina de pecho, la enfermedad cerebrovascular, que hay de dos tipos, puede ser un infarto o una hemorragia cerebral. Ahorita les voy a hablar un poquito más detallado al respecto. Y está también la enfermedad arterial periférica, que es muy similar a estas dos,
pero es alteraciones de la circulación a nivel principalmente de las extremidades inferiores, ¿no? O sea, de las piernas. Son personas que después de caminar un par de cuadras tienen molestias en las piernas como dolor y tienen que detenerse para poder continuar la marcha. Así es como se manifiesta. Algunas otras enfermedades cardiovasculares que, como les digo, ya no dependen tanto de causas del comportamiento, que son la cardiopatía reumática. Esta ya cada vez es menos frecuente. A partir del desarrollo de las penicilinas, esto se vio con menor frecuencia, que esta es una enfermedad que ataca a las válvulas de nuestro corazón y tiene las consecuencias como más a largo plazo. La otra son las cardiopatías congénitas, que son los defectos de nacimiento, como la comunicación entre el lado derecho e izquierdo del corazón es un ejemplo, que normalmente no debe haber comunicación de esta forma, ¿no? Y aquí hay, por ejemplo, un defecto entre la pared que divide a ambas partes del corazón. Y la otra son los eventos de trombosis en el sistema venoso de las piernas o las tromboembolias pulmonares, ¿no? Que también son una causa importante de discapacidad y de muerte. Pero les decía, ¿no? Las dos principales en las que me voy a enfocar son el infarto al miocardio, que es el ataque cardíaco, y el evento vascular cerebral. Entonces, ambas tienen en común, cuando se trata de infarto, que se deben a o hablan de una falta de circulación o de llegada de sangre oxigenada a ya sea el corazón o el cerebro, dependiendo de la enfermedad. El infarto al miocardio se produce cuando esta obstrucción al flujo de sangre se presenta en las arterias coronarias, que son las arterias que están dando la sangre o el aporte de nutrientes directamente al corazón. Son arterias muy pequeñitas y en las que el depósito de plaquitas de colesterol y aterosclerosis favorece eventualmente que se tape por completo la arteria y que se pueda llegar a formar un coágulo que interrumpa el flujo de sangre y de oxígeno, nutrientes a una parte del corazón. Esa parte del corazón tal cual muere si no recibe el aporte de sangre y este daño la gran mayoría de las veces es irreversible, ¿no? Con el tiempo, estos pacientes que tuvieron un infarto pueden desarrollar otros problemas como insuficiencia cardíaca. Aquí les voy a mostrar, este es un video de una de las sociedades de cardiología en el Reino Unido y es nada más como muy breve para que entiendan de forma didáctica cómo son los infartos. Entonces aquí tenemos al corazón, ¿no? Cuando se detiene el paso de sangre, aquí tenemos una plaquita de colesterol dentro de una de las arterias coronarias, que son estas que se pintan como en blanco. Si esta plaquita de colesterol se rompe, el cuerpo intenta repararla formando un coágulo y este coágulo puede al final obstruir la circulación hacia el corazón. Aquí tenemos una mujer que de pronto empezó a tener algo de síntomas como similares a indigestión, le duró más tiempo de lo normal, no era una sensación que se corría un poco hacia el estómago, se le corría la espalda, se llegó a sentir algo de náusea, algo de mareo, ¿no? Molestia en el brazo, vio que no se le quitaba, entonces alguien que estaba con ella decidió llamar a un servicio de urgencias y en la ambulancia la conectaron a un monitor, le tomaron un electrocardiograma y en el electrocardiograma precisamente es donde se vio que se trataba de un infarto, ¿no? Ella pensó que un infarto se iba a manifestar como que perdiera el estado de conciencia y ella estaba completamente consciente. Entonces ahí hay que hacer la diferencia entre lo que es un paro cardíaco, donde el corazón se detiene y deja de enviar sangre al resto del cuerpo, ¿no? Esto generalmente es por un problema eléctrico en el corazón, mientras que un infarto es donde se manifiesta solo como una parte del corazón afectada, que sí un infarto puede ser causa de un paro cardíaco, pero no son lo mismo, ¿no? En este caso, la mujer recibió tratamiento inmediato a través de un procedimiento que se llama angioplastía, donde se abre por baloncito, se coloca un stent que abre el sitio de la obstrucción y después, pues posteriormente ya después de haber recibido el tratamiento, pues pudo reanudar su actividad, ¿no? En casa. Lo importante es que después del infarto hay riesgo de tener un segundo infarto,
tiene que haber muy buen apego a tratamiento y sobre todo a los cambios en el estilo de vida, ¿no? Que son los que mencionaré un poco más adelante, ¿no? Entonces, ella, además de adoptar un buen estilo de vida, tiene que ir a un programa de rehabilitación cardíaca, contrario a lo que se cree. Un paciente que tuvo un infarto tiene que mantenerse activo, ¿no? Tiene que ir a un programa de ejercicios y después mantenerse con este programa o esta actividad física de manera rutinaria. Lo que ha mantenido pues su tratamiento adecuadamente es su apego a tratamiento, que se toma sus medicamentos y que ha mantenido todos estos cambios en el estilo de vida, ¿no? El evento vascular cerebral es prácticamente lo mismo, pero en el cerebro, ¿no? Lo conocemos como infarto cerebral o embolia cerebral, o también accidente cerebrovascular, y ocurre lo mismo, ¿no? Hay obstrucción, pero una arteria en el cerebro que, dependiendo de en qué parte del cerebro deja de haber flujo de sangre y nutrientes, es como se vaya a manifestar, ¿no? Porque en nuestro cerebro diferentes partes controlan áreas del lenguaje, áreas del movimiento, áreas de la visión. Entonces, dependiendo del área afectada, son las manifestaciones que va a dar. Hay de dos tipos, es lo que les decía, ¿no? Uno es el evento isquémico, que es donde ocurre como en el infarto, no se tapa alguna de las arterias, hay falta de circulación, ya sea por una placa de colesterol que va creciendo con el tiempo hasta tapar la arteria, o por un coagulito que se desprende de otro sitio y llega a ocasionar la obstrucción. Y la otra variante es la hemorragia, ¿no? Donde ahorita van a ver en el video, igual hay un vasito se rompe, ocasiona un sangrado y ese sangrado lesiona una parte del cerebro, ¿no? Entonces aquí estamos viendo, aquí está el cerebro, es la misma zona, ¿no? Una zona de infarto, una zona que deja de tener adecuada circulación. En el caso del infarto o el evento vascular de tipo isquémico, que es el más común de los dos, igual se rompe una plaquita de colesterol, el cuerpo la intenta reparar formando un coágulo que obstruye, ¿no? Una parte de la circulación. Esta plaquita en algunos casos puede romperse sola y solo ocasiona síntomas de manera temporal. Esto nosotros le llamamos ataque isquémico transitorio. Entonces, el paciente pronto se puede desorientar tantito, hablar un poco extraño, pero a los 30 minutos, una hora, se recupera como si no hubiera pasado nada. Esta es la otra variante, el más bien llamado derrame cerebral, que es la sangre la que lesiona. En el caso del evento isquémico, se puede también asociar algunas arritmias a edad avanzada, a hipertensión arterial, y en particular cuando los eventos hemorrágicos son los que se asocian más a hipertensión. Entonces, un paciente que no está bien controlado en la presión puede tenerlo con mayor frecuencia. Estas son algunas de las manifestaciones. No voy a hacer mucho hincapié porque ahorita se las voy a mencionar en unas diapositivas más adelante, pero esta mujer igual empezó con algo de debilidad en el brazo, alteraciones del habla, le dieron tratamiento también de manera muy oportuna, porque hay que estar muy pendientes de los síntomas de alarma. Puede ser a través de un procedimiento similar como el que vimos en la angioplastía, pero aquí se aspira o se quita el coágulo que está ocasionando la obstrucción. Hay algunos otros tratamientos que rompen el coágulo a través de medicamentos y pueden dejar algunas secuelas. Entonces, estos pacientes también tienen que ir después a programas de rehabilitación, ya sea del lenguaje o rehabilitación física. Puede quedar con algo de fatiga, dificultades para alimentarse. Entonces, el problema, sobre todo con los eventos vasculares cerebrales, es la discapacidad que pueden ocasionar a largo plazo, ¿no? Es un paciente que puede hacerse completamente dependiente de otros. También hay que mantener buenos cambios en el estilo de vida una vez que se tuvo el problema, ¿no? Entonces, ¿qué tienen ambos en común? Pues algo que seguramente muchos de ustedes han escuchado, que se llama aterosclerosis, ¿no? Que no es más que la formación de placas de colesterol, que todos tenemos placas de colesterol, unos en mayor, otros en menor grado, ¿no? Generalmente el colesterol del que están formadas estas placas es el colesterol que conocemos como colesterol malo o LDL. Estas plaquitas, ¿no? Se forman ahí unos depósitos con unas células que se las comen y forman una lesión que se llama estría grasa, que es como la lesión inicial antes de formar una placa de colesterol grande.
y estas las podemos encontrar hasta en personas menores de 10 años, ¿no? Con el tiempo, pues estas placas van creciendo, se van acumulando células, y si una de estas plaquitas de colesterol se rompe, aquí viene a formar, intenta el cuerpo repararlo a través de un coágulo que puede causar la obstrucción completa de la arteria, es como si cortáramos la arteria y la viéramos por dentro, o puede crecer con el tiempo, ¿no? De manera paulatina y ocasionar disminución del flujo de la arteria, no de forma total, pero si a este paciente que tiene cierto grado de obstrucción lo ponemos a hacer ejercicio, la sangre que llega al corazón no es suficiente y entonces tienen síntomas como de angina, ¿no? Si se tapa de manera muy repentina, hacen un infarto. Si se va tapando con el tiempo, pueden desarrollar un problema que se conoce como angina. Ahora, hacer mucho hincapié en que además de conocer cómo podemos prevenir un infarto, debemos saber identificar los síntomas de alarma, porque requiere un tratamiento oportuno, ¿no? Aquí cada segundo cuenta, no solo para salvar la vida del paciente, sino para salvar también esa parte del corazón, que se restablezca rápido el flujo hacia esa parte del corazón y pues no desarrolle complicaciones con el tiempo. Lo difícil es que hasta 2/3 partes de las personas que tienen un infarto mueren antes de recibir atención médica, ¿no? En el caso de los eventos vasculares cerebrales, hasta el 60% de los pacientes pueden quedar con cierto grado de discapacidad, por eso es fundamental conocer estos síntomas de alarma. Los más comunes o el más común entre hombres y mujeres, tanto en hombres como en mujeres en relación al infarto, es el clásico dolor o sensación de opresión en el pecho. Esta molestia se puede ir hacia la parte adentro de los brazos, hacia la espalda, sentir como que tienen obstrucción en el cuello, como si alguien, o como la quijada trabada, ¿no? Pueden llegar a sentir adormecimiento de los brazos, puede haber algo de náusea, mareo, sensación de sudoración fría y falta de aire, ¿no? Son los síntomas de infarto como clásicos o más frecuentes. Ahora, hay que recordar que, ahorita me voy a regresar a esta diapositiva porque quiero antes explicarles que en las mujeres, ¿no? Estos síntomas, sí, el síntoma principal o el más frecuente es el dolor en el pecho, pero no en todos los casos se presenta, y las mujeres incluso con mayor frecuencia pueden llegar a presentar otros síntomas no tan típicos, como la falta de aire o un ligero mareo, un poquito de sudoración, y por lo tanto pueden llegar a no ponerles atención y no recibir un tratamiento oportuno. Recordar, y quiero hacer súper hincapié en esto, la enfermedad arterial coronaria, ¿no? Que es estos problemas de tapones en las arterias que dan la sangre al corazón, también es la principal causa de muerte en mujeres en todo el mundo, no solo de los hombres, a pesar de que se siga considerando como una enfermedad propia de los hombres. Y esto hace que las mujeres sean menos propensas a buscar atención y tratamiento oportuno, a pesar de que sepan cuáles son los síntomas de alarma, ¿no? Esto pues, trae muchas consecuencias, desde que las mujeres quizás se infartan un poco menos hasta cierta edad, porque digamos que hasta la menopausia, antes de la menopausia, las mujeres tenemos un poco de protección que nos dan los estrógenos, pero después de esto, nuestro riesgo es igual al de los hombres y la muerte por infarto es mayor en mujeres que en hombres, mucho en parte debido a que no se atienden a tiempo. Y les mencionaba esto, ¿no? No es lo mismo un paro cardíaco, que es pues algo común, que se confunda un paro cardíaco con un infarto. Un paro cardíaco se debe a un problema eléctrico, es decir, casi es un tema de arritmias, donde el corazón deja de latir y deja de bombear sangre al resto del cuerpo. Entonces, el paciente va a estar inconsciente, no tiene pulso, generalmente no da aviso, ¿no? Se presenta de forma súbita y puede ocasionar la muerte de una persona cada 90 segundos, ¿no? En cambio, en el infarto, generalmente la gran mayoría de las personas tienen pulso, están conscientes, tienen todos estos síntomas de aviso antes de que puedan tener alguna complicación, y se debe a un problema circulatorio, no a un problema de obstrucción en una arteria, a diferencia del problema eléctrico del paro cardíaco. Y es muy importante porque el tratamiento, al menos el tratamiento inicial, en el caso del paro cardíaco es la reanimación cardiopulmonar, ¿no? En el caso del infarto, donde el paciente está consciente,
no se debe hacer reanimación cardiopulmonar. Se hace reanimación con compresiones a un paciente que perdió el estado de conciencia y que no tiene pulso, ¿no? Entonces aquí vemos una imagen de alguien haciendo reanimación con las manos. En el caso del evento vascular cerebral, ¿cuáles son los síntomas de alarma? Pues se han tratado de utilizar algunos acrónimos. El más conocido es el acrónimo FAST, que viene del inglés por cada una de sus siglas, ¿no? La F se refiere a face, ¿no? A la cara. El paciente puede manifestarse con una caída del labio o se ve como asimétrica al momento de sonreír. No sonríe de un lado, del otro sí. A de arm, ¿no? De los brazos, pues si ponemos al paciente con los brazos extendidos, hay uno que puede caer lentamente o de plano no lo puede ni levantar, ¿no? La S de speech es alteraciones en el lenguaje, cuando la persona empieza como a hablar raro, como arrastrado, o si se le pregunta algo, no lo identifica o incluso no lo puede expresar aunque lo pueda entender. Y la T es for time, es tiempo. Si hay alguno de estos síntomas, es igual, el tiempo corre y hay que llamar al servicio de emergencias. Hay un estudio realizado en la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde se trató de aplicar otro acrónimo diferente para, precisamente para hispanohablantes, donde la palabra es héroe y la H se refiere a alteraciones del habla, ¿no? La E a las extremidades, lo que les decía, ¿no? Falta de fuerza o incluso nada más adormecimiento de alguna extremidad. La R es de rostro, ¿no? Que aparece como paralizado o desviada la comisura de la boca. La O es de ojo, porque si afecta a la parte posterior del cerebro, donde está el centro de la vista, se puede manifestar como que nada más el paciente deja de ver, ¿no? Y la E, que sería el equivalente a la T de time, ¿no? Es emergencia, porque si hay cualquiera de estos síntomas, entonces el paciente debe ir inmediatamente a urgencia. Ahora, pues bueno, sí son la principal causa de muerte en el mundo, pero hay que recalcar que hasta el 70% de estas enfermedades cardiovasculares se deben a causas que pueden prevenirse, ¿no? Entonces aquí tenemos en un continuo de que 100% de las enfermedades cardiovasculares son estas, la gran mayoría se debe a factores de comportamiento o factores metabólicos que pueden prevenirse, ¿no? Y estos son asociados a un mal estilo de vida, una vida sedentaria, una mala alimentación, el hábito del tabaquismo o al consumo excesivo de alcohol. ¿Qué es lo que hacen estos malos comportamientos que predisponen o favorecen el desarrollo de enfermedades como la hipertensión, la diabetes, los problemas de colesterol, que le llamamos dislipidemia, y al desarrollo de sobrepeso y obesidad, que todo esto predispone a tener un infarto o un evento vascular cerebral? Hay que hacer hincapié, cada uno por separado de estos, ¿no? Nos da cierto riesgo de tener uno de estos problemas. Ahora, si vemos, pues si se va sumando, que como ocurre con muchas personas, ¿no? El riesgo obviamente pues se hace exponencial. Igual, ¿no? Aquí creo que no sé si alcancen a ver, pero pues uno de los factores de riesgo más importantes es la hipertensión. En nuestro país es uno de los principales. Y es fundamental, por eso la detección precoz de estas enfermedades y el tratamiento temprano. Yo muchas veces les digo a mis pacientes que se asustan un poco con el término de que si ya son hipertensos o si ya tienen diabetes, ¿no? Y yo les digo al contrario, ¿no? Hay que verlo como una buena noticia porque en el momento en que se detecta uno de estos problemas, es donde se puede hacer algo para lograr un adecuado control y prevenir el desarrollo de complicaciones. Entonces, no se trata de poner etiquetas, simplemente de lograr una detección temprana. Entonces, aquí les digo, ¿no? Los principales son estos factores, o sea, la muerte por factores de riesgo cardiovascular, y de estos, los tres principales son la hipertensión arterial, el tabaquismo y la diabetes. Y los tres se pueden prevenir. Entonces, nosotros los médicos tenemos esta parte, ¿no? Vemos ya muchas veces al paciente que llega a un servicio de urgencias o a la consulta después de haber tenido un infarto y un evento vascular cerebral, que a veces no sabían que tenían hipertensión, que tenían diabetes, ¿no?
Y todo esto que no vemos, ¿no? Son los factores de riesgo cardiovascular. Hasta un 50% de la mortalidad por estas enfermedades puede disminuirse si se logra un adecuado control de estos factores de riesgo. Ahora, aquí les pongo una frase de una cardióloga norteamericana que precisamente se dedica mucho a prevención en problemas cardiovasculares, y aquí menciona ella, ¿no? Aunque uno no puede elegir a sus padres ni cambiar su riesgo genético, que es, sí hay una parte de un componente genético de estas enfermedades o un componente hereditario, la edad es la que es, o sea, no podemos hacer nada por el paso del tiempo, pero sí podemos hacer algo por el resto de factores que pueden prevenirse, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los factores no modificables? La edad, como ya dijimos, a mayor edad mayor es el riesgo. Se dice que a partir de los 50 años el riesgo es mayor, en mujeres después de la menopausia. Y si en la familia hay un antecedente de familiares del sexo femenino de primer grado que hayan tenido alguno de estos problemas antes de los 65 años, o sea, llámese un infarto, por ejemplo, o si se trata, ahí, perdón, les repetí femenino, pero si es un paciente masculino que haya tenido uno de estos problemas antes de los 55 años, entonces hay que considerarlo como un factor de riesgo importante. Ahora, en cuanto a los factores de riesgo, modificables, les voy a mencionar los más importantes, que son los que mencionamos en las diapositivas anteriores. No solo es la inactividad física, ¿no? Que no se refiere únicamente al que no hagamos ejercicio de forma regular. Sabemos que esto favorece la aterosclerosis, que como vimos es el caminito en común que tienen el infarto y el evento vascular cerebral. No solo es eso, ¿no? Sino también hay estudios en donde se ha visto que el pasar demasiado tiempo sentado, ¿no? Aunque sea una persona que de manera habitual haga ejercicio, si el resto del tiempo, más ahora con el home office, por ejemplo, y con esta imagen que a todos se nos hará bastante conocida, ¿no? Pues el riesgo también de tener alguno de estos problemas o de hipertensión y diabetes también se incrementa, ¿no? Se incrementa más en personas que permanecen demasiado tiempo sentados, independientemente que hagan actividad física o no. ¿Cuáles son los beneficios de la actividad física, ¿no? ¿De qué manera reduce el riesgo de infarto y de evento vascular cerebral? Pues los pacientes que hacen una buena cantidad de ejercicio disminuyen sus cifras de presión arterial, disminuyen las cifras de glucosa, colesterol y triglicéridos. Al aumentar la circulación o mejorar la circulación sanguínea, mejora eso también la concentración de oxígeno en nuestros tejidos, ¿no? También ayuda a la función de nuestro cerebro, ayuda a mantener un peso saludable, reduce los niveles de estrés, que el estrés también es un factor de riesgo cardiovascular, y ayuda también a mantener obviamente los músculos fuertes, y el músculo, hay que recordar que el corazón es un músculo, ¿no? Ahora, en relación a la alimentación, ahorita les voy a especificar cuánto es la cantidad de ejercicio recomendable desde el punto de vista cardiovascular para mantener precisamente un corazón sano. En relación a la alimentación, hablamos de una dieta poco saludable, aquella que tiene una gran cantidad de alimentos ultraprocesados, ¿no? Todo lo que comemos tiene cierto grado de procesamiento, pero estos alimentos ultraprocesados son aquellos, lo más común es el ejemplo más común es la comida rápida, que no solamente son ricos en grasas saturadas y azúcares, por lo tanto son altos en calorías, sino que además tienen bajo contenido de fibra, de minerales, de vitaminas, favorecen eventualmente la ganancia de peso, la diabetes, y además contienen gran cantidad de sodio, ¿no? Es donde se dice que hasta el problema con la sal no solo es la sal que le ponemos del salero a nuestros alimentos, sino que estos alimentos ultraprocesados pueden esconder hasta el 70% del sodio que consumimos al día, ¿no? Entonces hay que fijarse mucho en los etiquetados. Y como les decía, los ejemplos de los alimentos que con mayor frecuencia tienen mayor cantidad de calorías, grasas saturadas y pocos nutrientes, en realidad, pues son todas las frituras, las hamburguesas, la pizza, van a decir todo lo rico, pero sí. Y se ha visto que incluso hasta una sola porción de estos alimentos puede incrementar de forma significativa el riesgo de enfermedad cardiovascular. Una porción al día.
En cuanto al tabaquismo, sabemos que el humo del tabaco contiene hasta 7,000 químicos que dañan prácticamente a todos los órganos, pero de manera muy particular a los pulmones, al corazón y a los vasos sanguíneos. Entre los efectos como inmediatos del humo del cigarro es que aumenta la presión arterial al contraer a las arterias, aumenta la frecuencia cardíaca, eso hace que el corazón se ponga a trabajar de forma más intensa y además con el tiempo va dañando las paredes de las arterias. Al dañarse las paredes de las arterias por dentro, el revestimiento que tienen las arterias por dentro, que es una capita muy delgada, eso va ocasionando o favorece la formación de aterosclerosis. Entonces, aunque todos tenemos cierto grado de aterosclerosis, en los pacientes fumadores este proceso es mucho más grave y mucho más acelerado. Esto favorece además también la formación de coágulos, incrementa los niveles de triglicéridos, baja los niveles del colesterol que llamamos bueno o HDL y favorece la producción de arritmias. Y no solamente es el fumador habitual, sino también el tabaquismo pasivo, ¿no? El humo de segunda mano, también aumenta el riesgo de estas complicaciones, por ejemplo, hasta el 30% del riesgo de evento vascular cerebral en quienes no son fumadores, pero conviven de manera cercana con fumadores. Importante recalcar, aunque ahorita lo vamos a mencionar más adelante, que los beneficios, contrario a lo que se cree, los beneficios de dejar de fumar se observan al poco tiempo. O sea, al poco tiempo el riesgo cardiovascular disminuye de forma muy importante. Entonces, quienes creen que porque ya llevan mucho tiempo fumando, da lo mismo si lo suspenden en este momento, no, al contrario. Es siempre, o más bien, siempre es buen momento para suspender el cigarro. En cuanto al sobrepeso y obesidad, pues nosotros utilizamos algunos parámetros para ver si una persona tiene un problema de sobrepeso u obesidad. Los dos principales son el índice de masa corporal, que aquí les pongo la fórmula, ¿no? Es una relación del peso corporal y la talla, ¿no? El peso en kilos, la talla en metros. Y lo normal es que esta división nos dé entre 18.5 y 24.9. A partir de 25 ya hablamos de sobrepeso, esto es de acuerdo con la OMS, y a partir de 30 ya es obesidad, mayor a 35 es obesidad grado 2 u obesidad mórbida, ¿no? Y no solamente es el índice de masa corporal, lo importante del índice de masa corporal que nos habla mucho de la distribución de la grasa en nuestro cuerpo. Entonces se dice que quienes tienen más riesgo son las personas que tienen como un cuerpo como de pera o como manzana, ¿no? Así es la conformación, porque es en quienes se acumula más grasa a nivel del abdomen, ¿no? Del estómago, que es la grasa que recubre a los órganos internos y es la que tiene más consecuencias o favorece la resistencia a la insulina, la diabetes y la hipertensión. Lo otro es también el perímetro abdominal o la circunferencia abdominal medida a nivel de la cintura, ¿no? Que esto igual nos habla de concentración de grasa a nivel del vientre, ¿no? De la cintura. En hombres debe estar por debajo de 102 centímetros y en mujeres por debajo de 88. Hay pues algunas diferencias en cómo medirla, ¿no? Pero básicamente lo que dice la OMS es que hay que ver, se tiene que medir más o menos a la altura del ombligo, a la mitad de la distancia entre nuestra última costilla y el huesito de arriba de la cadera. Si tomamos una distancia a la mitad entre estas dos, es ahí donde debe hacerse la medición. Hay otras instituciones como el NIH que dice que es justo arribita de la espina ilíaca o de ahí donde está el huesito de la cadera. Lo que les decía, ¿no? La obesidad central, así le llamamos nosotros, o la que se concentra en el abdomen, puede duplicar el riesgo de padecer un problema o una enfermedad cerebrovascular, porque lo que mide es la grasa visceral, que es la que se acumula precisamente alrededor de los tejidos del abdomen. Ahora, todos estos pues, pueden conllevar a problemas como la hipertensión arterial sistémica. La hipertensión en nuestro país es un problema de salud muy importante, ¿no? Tiene una prevalencia hasta el 30%, es decir, esto utilizando un punto de corte o diciendo que hipertensión es presión arterial arriba de 140 la alta o sistólica
o arriba de 90 la baja o diastólica, ¿no? Hay algunas instituciones como el American Heart que hablan de puntos de corte todavía menores a ese, ¿no? Que dicen que debe estar por debajo de 130 la alta, por debajo de 80 la baja. Y si no, a partir de ahí ya se considera el paciente hipertenso. Este punto de corte va más de acuerdo con lo que dice la escuela europea, ¿no? Y lo importante es que como no da síntomas, ¿no? Por algo le llaman el asesino silencioso, la gran mayoría de las personas, o un porcentaje importante de las personas que la padece, no sabe que la tiene. La única forma de saberlo es haciendo visitas periódicas al médico y preguntando y conociendo cuáles son nuestras cifras de presión arterial. Además, un porcentaje importante de los que sabe que la tiene, más del 50% de esos que conocen el diagnóstico, solo la mitad están adecuadamente controlados. Aquí les decía, ¿cómo hacemos nosotros el diagnóstico de hipertensión? Si encontramos una presión alta o sistólica por arriba de 140 igual o mayor a 140 y una diastólica o baja mayor o igual a 90. Puede haber algunas variaciones, ¿no? Entre escuela y escuela, que lo que les decía, pero arriba ya de 160 lo consideramos como una hipertensión importante. Hay formas de hacer el diagnóstico, ¿no? Muchas veces no se hace el diagnóstico con una sola toma en el consultorio, que sale un poquito alta, a menos que estemos por arriba de 180 la alta, entonces sí, prácticamente podemos hacer el diagnóstico. Pero si no, muchas veces tenemos que hacer mediciones repetidas a las 3, 4 semanas en el consultorio para ver si en realidad está el paciente hipertenso. Hay muchos pacientes que el hecho de ir al médico los estresa y puede subir un poquito la presión. Entonces, en ellos muchas veces nos ayudan algunos otros aparatitos, como un aparatito que se llama mapa o holter de presión arterial, que precisamente les hace un registro en casa, ¿no? Con el aparatito, y pues ya quitamos al menos el hecho del médico de por medio para hacer un diagnóstico adecuado. Todos los pacientes que tienen diagnóstico de hipertensión deben adoptar un estilo de vida saludable, ¿no? Aquí les pongo, por ejemplo, ¿no? Esto es un registro del aparatito que lo podemos colocar en el consultorio, donde nos grafica perfecto en 24 horas cómo estuvieron todas las cifras de presión del paciente. O lo puede hacer el paciente a través de una bitácora, que todos los pacientes que son hipertensos deben llevar registros de su presión arterial en casa, pero debe enseñarse al paciente que ese registro de la presión sea de una forma adecuada, ¿no? Aquí les pongo este dibujito de una página que se llama CardioSmart, que tiene muy bonitas infografías de todos los factores de riesgo cardiovascular y de cómo hacer una adecuada medición de la presión arterial, aunque sea con un aparatito digital en casa, ¿no? Que es la mayoría de las personas es lo que tienen. Entonces, las recomendaciones son hacer la medición con aparatito que esté validado, de preferencia que sea de los que se colocan en el brazo. Los que se colocan como una pulsera en la muñeca no son muy recomendables. El paciente debe estar bien sentado a la hora de la toma, no debe cruzar las piernas, debe estar poniendo los pies en el suelo, debe estar en silencio, no estar hablando a la hora de la toma. Se recomienda que antes de hacer su registro esté al menos 5 minutos en reposo y 30 minutos antes de la toma no haber tomado café, no haber hecho algo de actividad física, no haber no haber fumado si es que el paciente fuma, porque todo eso puede alterar el registro de la presión. Se debe hacer, les digo, de preferencia con un respaldo en una mesa o algo donde puedan tener el brazo recargado a la altura del pecho, y que obviamente el tamaño del brazalete sea adecuado para el brazo del paciente. Si le aprieta demasiado, puede darnos un registro de la presión más alto de lo que en realidad está. La diabetes, ¿no? Tanto la hipertensión como la diabetes, lo que hacen es que dañan las paredes de las arterias o a las arterias en sí, ¿no? La hipertensión, todos tenemos una cifra de presión arterial que no es más que la fuerza con la que el corazón bombea la sangre a las paredes de las arterias, ¿no? Si las arterias están muy rígidas o están contraídas por hipertensión, el corazón tiene que bombear con más fuerza la sangre. Entonces, pues obviamente al principio el corazón trata de compensarlo, pero con el tiempo pueden sobrevenir muchas complicaciones. Entonces, en común la hipertensión y la diabetes
tienen este daño o van haciendo las arterias la luz de las arterias más pequeñitas, ¿no? Debido a la formación de placas o a la vasoconstricción en el caso de la hipertensión. Y esto ocurre en todos los órganos, pero los órganos más afectados son los órganos que reciben mayor cantidad de sangre, que son el cerebro, el corazón, los riñones, ¿no? Entonces son los principalmente dañados por estas enfermedades. Entonces, tanto la diabetes como la hipertensión son causas importantes de muerte. Igual en los pacientes con diabetes, tanto los pacientes como hipertensión como con diabetes, la principal causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares, como los infartos. Puede ocasionar algunas otras complicaciones también, favorecer arritmias, ocasionar debilitamiento del músculo cardíaco, puede favorecer eventualmente insuficiencia cardíaca, que no quiere decir que el corazón se pare, sino que no bombea la sangre con suficiente fuerza. Y se dice que la diabetes incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares hasta 2 veces en los varones y 4 veces en las mujeres. Y aquí les pongo las cifras más recientes, ¿no? Con las que se hace el diagnóstico de diabetes. En cuanto al colesterol, el colesterol alto, la combinación de colesterol malo alto, colesterol bueno bajo, triglicéridos altos, nosotros le llamamos dislipidemia, ¿no? El colesterol hay que recordar porque mucha gente tiene la creencia de que, ay, es que a mí me dijeron que yo hago el colesterol. Sí, todos hacemos el colesterol, pero también hay una buena parte que proviene de los alimentos. El problema no es el colesterol en sí, es el exceso de colesterol, ¿no? El exceso de colesterol es lo que es peligroso porque se acumula en las paredes también de las arterias, causa estrechamiento de las mismas y lo mismo, ¿no? Causa enfermedades cardíacas y de los vasos sanguíneos. Entonces, ¿de dónde viene la mayor parte del colesterol que consumimos y que puede ocasionar el exceso de colesterol? Viene de los alimentos pues con alto contenido de grasas saturadas, como los lácteos enteros, lo frito, lo capeado, las carnes rojas, ¿no? Entonces, todo eso es lo que no prohibir, pero sí limitar o tratar de optar por una opción más saludable. Y por último, pues el estrés, ¿no? El contrario a lo que mucha gente cree, el estrés no es solamente un problema que nos va a ocasionar una mala calidad de vida en el sentido de ocasionarnos malestar, sino que también puede ocasionar lo mismo, daño a las paredes de las arterias a través de diferentes mecanismos, puede poner a trabajar al corazón más de lo que debería y por eso es necesario conocer el impacto de la salud mental también en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, ¿no? El estrés de forma acumulada puede incrementar el riesgo de un infarto, de una embolia cerebral o de arritmias hasta en el 40% de los casos. Además, también a la larga, también puede condicionar a otros problemas metabólicos como la intolerancia a la glucosa y hace que nuestro sistema inmunológico se debilite. Algunas recomendaciones pues para tratar de reducir el estrés suenan muy sencillas, pero si aprendemos buenas técnicas de respiración, de meditación, de relajación, hacer actividad física, todo eso disminuye nuestros niveles de estrés. Estos se pueden combinar, todo esto lo que hablamos, en algo que llamamos síndrome metabólico o cardiometabólico, que antes se conocía como síndrome X, y que lo describen como la tormenta perfecta para ocasionar problemas cardiovasculares, ¿no? Es una persona que tiene al menos 3 de los siguientes criterios. Obesidad, definida por más de 102 centímetros de cintura en hombres, 88 en mujeres, o índice de masa corporal arriba de 25, arriba de 30, 35. Triglicéridos altos, que son mayor o igual a 150 miligramos sobre decilitro. Bajos niveles de colesterol bueno, en hombres debajo de 40 y en mujeres debajo de 50 es malo. Altos niveles de azúcar en sangre, ¿no? Aunque no llegue a ser diabetes, si ya tenemos algo de intolerancia a los carbohidratos o prediabetes, una glucosa en ayuno mayor a 100, hay que poner atención, y cifras de presión alta, que aquí como esta imagen viene de la escuela norteamericana, aquí lo ponen como presión alta si es mayor o igual a 130 sobre 85, pero por definición puede ser 140 sobre 90, ¿no? Entonces, todos estos factores incrementan el riesgo de diabetes, infarto y evento vascular cerebral. Y generalmente, pues la cuestión es que no dan síntomas, ¿no? La gran mayoría, contrario a lo que se cree, también
Ocasionalmente, a veces, pues sí, los pacientes con hipertensión pueden tener dolores de cabeza seguidos, o los pacientes con triglicéridos altos de pronto pueden tener mareos con frecuencia, pero la verdad es que la gran mayoría de las veces no dan síntomas. Entonces, la recomendación es conoce tus números, ¿no? Entonces, generalmente se recomienda una revisión de rutina a partir de los 40 años. Ahora nos estamos yendo un poco más a los 35, menos cuando tenemos algún familiar con algún antecedente cardiovascular, porque es la forma de detectar todos estos problemas a tiempo y cada vez estamos viendo estos problemas en personas más jóvenes. ¿Qué ocasiona el síndrome metabólico? Pues básicamente eso, ¿no? Todos estos factores que mencionamos causan algo que se llama disfunción endotelial, que no es más que el daño a esta capita interna de las arterias que se llama endotelio y que favorece la aterosclerosis, ¿no? La inactividad física, la glucosa alta, la hipertensión, la resistencia a la insulina, la grasa visceral o abdominal, ocasiona finalmente eso, ¿no? También puede acompañarse, en algunos casos, promueve también depósitos de grasa en el hígado y es lo que lleva al famoso hígado graso. Entonces, aquí el mensaje es que hay que conocer nuestro riesgo cardiovascular. ¿Cuál es la única forma de conocerlo? Pues hay que acudir ya sea con un médico de primer contacto o con el especialista a que nos haga una historia clínica. La gran mayoría de los pacientes van a estar asintomáticos, pero si empezamos a indagar un poquito en los antecedentes familiares, en el estilo de vida, que muchas veces algunos médicos pues no preguntan, ¿no? Cómo come, cuántas veces a la semana come carnes rojas, cuánto consume de alcohol, etcétera. Todo eso hay que interrogarlo, ¿no? Cuánto hace ejercicio, si tiene factores de estrés, si tiene factores de ansiedad asociados, todo eso es importante. Y pues de inicio, al menos en la consulta del cardiólogo, ¿no? Hacemos un electrocardiograma donde podemos ver datos si hay crecimiento del corazón. No siempre se ve, pero puede orientarnos y obviamente hacer los estudios generales, ¿no? La famosa química sanguínea, porque ahí podemos detectar si hay ya daño al riñón o si hay cifras de glucosa alta o si hay colesterol alto, ¿no? Y entonces todo eso es algo que el paciente debe estar involucrado en saber, ¿no? ¿Cuáles son mis cifras de presión arterial normales? Normalmente cómo anda mi colesterol, hay que tratar de ser más involucrados en ese sentido. Entonces aquí les pongo algunos ejemplos de los exámenes que deben hacerse de rutina. Y nosotros utilizamos algunas calculadoras de riesgo, literal, son, incluso hay en algunas páginas donde el mismo paciente puede introducir sus datos y ver cuál es su riesgo de tener algún evento cardiovascular, ¿no? Entonces, en las calculadoras que nosotros utilizamos, por ejemplo, esta que es del Colegio Americano de Cardiología, ponemos aquí los datos del paciente, ¿no? Un nombre, la raza aquí la toman en cuenta porque pues hay algunos, como nosotros los hispanos, que tenemos más riesgo de algunas complicaciones, como por ejemplo la resistencia a la insulina y la diabetes. Entonces aquí vamos introduciendo las cifras de colesterol total, bueno y malo, de presión arterial, la sistólica, la diastólica, si el paciente es diabético o no, si fue fumador, si está recibiendo tratamiento para la hipertensión y si usa aspirina o estatinas, que son un grupo de medicamentos muy conocidos para el tratamiento de enfermedades del colesterol. Entonces, si podemos, aquí pone una de las doctoras también norteamericanas dedicada a muchos temas de prevención, que si podemos detectar estos factores de riesgo desde el principio a través de cosas tan sencillas como un examen físico y un análisis de sangre, podemos reducir el riesgo de desarrollar estas enfermedades cardíacas, ¿no? Y esto nos arroja la calculadora, una grafiquita. Este es el riesgo actual del paciente y esto en azul clarito es donde debería estar el paciente. Este es el riesgo que tiene de tener alguno de estos eventos a 10 años, pero obviamente esto puede ser mucho antes si continúa con este estilo de vida. Y además al final nos hace algunas recomendaciones de qué es lo que debe hacer el paciente para tratar cada uno de estos factores de riesgo. Esto es igual, es otro ejemplo de calculadora, pero esto es la que se utilizan más la escuela europea. Y finalmente, bueno, dejar algunos mensajes clave, ¿no? Hay que pensar en nuestro corazón y controlar todos estos factores de riesgo. Entonces, el tratar o el controlar estos factores de riesgo reduce el riesgo de infarto, de evento vascular cerebral,
del daño a los riñones, el desarrollo de hipertensión arterial, entre otros, ¿no? Básicamente son dejar de fumar, mantenerse activos, una buena alimentación y también en cuanto al consumo de sal y alcohol hay algunas recomendaciones. Ahora, se trata de hacer buenas elecciones, ¿no? En cuanto a la alimentación, ¿cuál es una dieta adecuada o buena para el corazón? Es una dieta que incluya al menos 5 porciones de vegetales al día, hortalizas, 4 porciones de frutas, en este caso les pongo ahí el ejemplo de las berries porque tienen una buena cantidad de antioxidantes que evitan todo este daño a las paredes de las arterias. Al menos 3 porciones de algún cereal integral, no harinas, no harinas blancas, sino cereales integrales como la avena, la quinoa. 2 porciones de alguna proteína, de preferencia proteínas magras, ¿no? Si es el caso de pescados, atún, salmón, el pescado blanco que además tiene un buen aporte de omega 3, ¿no? Se recomienda consumir al menos 2 veces a la semana algo de pescado blanco. El omega 3 son grasas buenas, ¿no? Y en cuanto a grasas, unas 3 cucharaditas de alguna grasa buena, como son el aguacate, el aceite de oliva, lo que tienen algunas semillas como las nueces y las almendras. Y estas, además de tener pues, los macronutrientes que son carbohidratos, proteínas, grasas, tienen una buena cantidad de otros micronutrientes, ¿no? Minerales como el magnesio, el calcio, el potasio, que es muy importante para los pacientes que son hipertensos, tienen que tener un buen aporte de potasio en su dieta. Y una dieta que se adapta muy bien a esto es ya sea la dieta mediterránea o una dieta que se llama dieta DASH, por sus siglas en inglés, que es Dietary Approaches to Stop Hypertension, ¿no? Entonces, en pacientes que son hipertensos, esta es la dieta más recomendable. Y obviamente evitar alimentos como los que ya mencionamos, con alto contenido de azúcar y grasas saturadas o grasas trans. Se puede de vez en cuando, sí, siempre hay que tener un balance, pero el 80% del tiempo se debe tratar de mantener esta dieta saludable, ¿no? Y muy equilibrada. En cuanto al consumo de bebidas alcohólicas, ¿no? Hay algunos estudios, es un poquito controversial porque hay algunos estudios anteriores que decían que el consumo moderado de alcohol podía tener algunos beneficios desde el punto de vista cardiovascular. La realidad es que esto no ha sido corroborado, que en realidad en estos estudios puede haber sido otras conductas de las personas las que tuvieran buenos resultados en cuanto a su riesgo cardiovascular o incluso en relación a su genética, pero que no se le puede atribuir este efecto protector al alcohol, ¿no? Particularmente se le menciona al vino. ¿Qué es lo recomendable en mujeres? Menos de una copa de alguno de estos ejemplos al día, en hombres 2, o si se puede, pues nada, ¿no? Ahí les pongo algunas equivalencias de si fuera un vino, un destilado, un fermentado. Piensa en tu corazón, deja de fumar, ¿no? ¿Cuáles son las estadísticas? Si una persona que es fumadora deja de fumar entre los 35 y 39 años, esto puede alargar su vida hasta 9 años, ¿no? Además de que muchas de las otras cosas que se asocian al cigarro, como la pérdida del gusto y del olfato, la pérdida de energía, el desarrollo, obviamente, de enfermedades como el cáncer de pulmón y el EPOC, pues todo esto se elimina, ¿no? Sabemos que es difícil, ¿no? Se puede hacer si se logra un buen plan, ¿no? Elegir un día específico para dejarlo, fijarse objetivos muy claros, tener una red de apoyo, tratar de mantenerse ocupado para mitigar la sensación de ansiedad por fumar, evitar la convivencia con personas que lo consuman o incluso, si se puede, utilizar el dinero que se están ahorrando de fumar para utilizar o para hacer algunas otras compras. En cuanto al ejercicio, la actividad física que se recomienda es ejercicio moderado, ¿no? Esto quiere decir que no necesitan ir al gimnasio 2 horas, simplemente actividades como el baile, la natación, el ciclismo o el trote, como mínimo 30 minutos al día la mayor parte de los días, para un total de 150 minutos a la semana. Incluso hasta 10 minutos de alguna de estas actividades al día puede ayudar. Y el resto del tiempo, como ya dijimos, no estar sentados, sino mantenerse activos, ¿no? En lugar de tomar el elevador, tomar las escaleras, hacer actividades en casa como
de jardinería, a veces un poco de limpieza. Todo esto es mantener al cuerpo activo. Entre más energía gastamos, más grasa quemamos, ayuda a la pérdida de peso y al control de factores de riesgo cardiovascular. Se trata de tomar mejores decisiones, ¿no? Mantener un peso saludable, no fumar, si ya tiene diabetes, si ya tienen hipertensión, mantenerlo bien controlado, comer de forma saludable. También dormir una buena cantidad de horas al día, entre 6 y 8 horas al día para disminuir el riesgo cardiovascular. Y si ya toman algún medicamento, pues utilizar alguna estrategia para que no se les olviden, ¿no? Ahora tenemos todas estas tecnologías que nos pueden dar recordatorios, también incluso para mantenernos activos, el uso de smartwatch que nos dice ponte de pie a la hora, o llevas tanto tiempo de actividad física, hoy cumpliste tus calorías al día, tantos pasos, todo eso ayuda. Y por último, muy breve, ¿qué es lo que pasó con las enfermedades cardiovasculares del COVID-19? Pues aquí los pacientes con enfermedades cardiovasculares había una doble amenaza, ¿no? Que no solo el riesgo de estos pacientes de desarrollar alguna complicación si es que les daba COVID es mayor, sino que también muchos pacientes se descuidaron, ¿no? Salían a caminar, dejaron de hacer actividad física, estuvieron mucho tiempo en casa, entonces empezaron a adquirir otros hábitos, malos hábitos alimenticios, no podían salir de casa, y quienes no pedían los medicamentos a la farmacia, pues tal vez dejaron de tomar sus medicamentos. Hubo ahí mucha controversia al principio con los medicamentos para la presión, entonces algunos pacientes dejaron de tomarlos, y además también, y muy importante, es que dejaron de acudir a sus citas de revisión de forma rutinaria, ¿no? Entonces, esto pues obviamente los puso en mucho mayor riesgo, no solo de contagio por COVID, sino de complicaciones cardiovasculares. Y como conclusión, bueno, sabemos que estas enfermedades son los infartos y el evento vascular cerebral son la principal causa de muerte en el mundo. La buena noticia es que pueden evitarse, como logrando un buen estilo de vida, ¿no? Dejar de fumar, dieta saludable, actividad física, al menos les decía 30 minutos al día la mayor parte de los días. En cuanto a la alimentación, les mencioné ya las recomendaciones. Recordar que algunas de estas enfermedades no dan síntomas y que si tenemos cualquiera de los datos de alarma que les comenté en las diapositivas anteriores, se pueden presentar complicaciones de forma súbita, por lo que se debe buscar atención médica inmediata. Y en resumen, bueno, esa es la diapositiva con la que quiero que se queden. Si tienen cualquier duda, es más fácil contactarme a través de mis redes sociales. Ahí les dejo la cuenta de Instagram, también está mi correo electrónico. Creo que por ahí les sobra un signo, pero es tal cual mi nombre, apellido y cardiomx.com. Y pues cualquier duda se la resuelvo con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, Jenny. No sé si tengas un ratito para contestarnos aquí unas preguntas que nos hicieron en el chat. Sí, claro. Vamos a contestarla rápido y al final, o bueno, desde ahorita, por si la gente ya se tenga que ir, nos puedas decir dónde te pueden localizar, aparte de tus redes, si quieren una consulta contigo, así, ¿dónde trabajas? Yo estoy en el Hospital Español y mi consultorio está aquí en Polanco. Mi consultorio está justo frente al hospital, en una clínica que se llama Eugenio Sue. Estoy yo ahí, hago estudios de gabinete cardiovascular y está mi consultorio en el 4º piso. Si quieres, no sé si a través de Tatiana les puedo dejar también mi teléfono, ¿no? Pues, si quieres, nos lo puedes escribir aquí en el chat, digo, por si alguien se quiere quedar con el teléfono de la doctora, alguien que le haya sonado, en lo que voy viendo por arriba la parte del chat. Ahorita se los paso por aquí. Y nos preguntan, tengo dislipidemia, ¿se considera ya una enfermedad cardiovascular? No una enfermedad cardiovascular, es un factor de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares, ¿no? Es diferente, las enfermedades cardiovasculares por definición son las que les puse en los cuadritos al principio, ¿no? El infarto, la embolia cerebral, la enfermedad arterial periférica, pero hay todas las cosas que nos predisponen a tener estas enfermedades, ¿no? Como la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, la obesidad,
son en realidad factores de riesgo cardiovascular, o sea, incrementan nuestras probabilidades de tener alguna de estas complicaciones. Perfecto, y con esto contestamos la siguiente pregunta, que era, gracias, ¿cuáles son los factores metabólicos que afectan? Y es justo lo que dijo la doctora, ¿no? Las dislipidemias, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, que juntos hacen todo el tema del síndrome metabólico, son los factores metabólicos que más afectan a nivel cardíaco. Exacto. ¿Qué es lo recomendable si ya se sabe que es hipertenso? ¿Qué hacer? O sea, vamos con un cardiólogo, con un médico general, o sea, ¿con quién llevamos este control? Pues ahí les diría que idealmente sería con ya sea el internista, que no es médico general, sino es un médico también especializado, o el cardiólogo. La realidad es que toda la evidencia en cuanto a tratamientos y demás va de forma muy veloz, entonces creo que para un médico general sí puede ser como un poco pues, Abrumador. sí, súper abrumador, ¿no? Así para nosotros como cardiólogos y demás, tenemos que ir ahí leyendo que ahora cambian los puntos de corte y ahora tales medicamentos, ¿no? Entonces, de inicio diría que a un internista o al cardiólogo, ¿no? Y pues, para controlar la presión, sí creo que esa es la mejor respuesta. Tienes que tener un médico de cabecera, en esta ocasión un internista o cardiólogo, y seguir sus indicaciones. Nos pasa mucho, digo, a mí me pasaba como un médico general. Ah, sí, soy hipertenso y me dieron una medicina hace 5 años y me la sigo tomando, ¿no? Y no le dan seguimiento. Y el seguimiento, pues sí es muy periódico, como dice la doctora, hay que ajustar dosis, hay que ajustar las guías clínicas que van soltando, entonces sí, son cosas que sí hay que estar muy de la mano de tu médico de cabecera. Sí, completamente. Sí, alguien que les lleve el seguimiento y no solo eso, sino también ahí involucrarse también en su seguimiento, ¿no? O sea, yo hasta casi casi les pongo estrellita a mis pacientes que me llevan sus registros de presión arterial y demás, que saben bien qué medicamentos toman y que saben cómo tomarse la presión de forma adecuada, porque lo que pasa muchas veces es que llegan nerviosos al consultorio, yo los veo con la presión alta, ¿no? Y yo podría asumir que están así en casa y modificarles los medicamentos, y en realidad están bien controlados, ¿no? Entonces tienen que involucrarse en su control, ¿no? También. Perfecto. Aquí, bueno, hiciste en algún momento una referencia y te preguntaban que a qué se refiere con muerte súbita. Muerte súbita generalmente es el paro cardíaco, ¿no? Es un paciente que pues, aparentemente está bien, no da ningún síntoma previo, como en el caso de los infartos, hay pérdida del estado de conciencia y generalmente si no hay una reanimación oportuna, pues el paciente no sale de ahí, ¿no? Entonces, hay muchas causas de muerte súbita, en la gran mayoría de los casos no nos damos o no podemos saber qué fue lo que pasó si es que el paciente obviamente no logró llegar a un servicio de urgencias, pero pues hay un término que utilizamos que se llama muerte súbita abortada, que son esos pacientes que sí logramos reanimar, literal, revivir, ¿no? Porque un paro cardíaco es alguien que está clínicamente muerto, ¿no? No tiene pulso, no late el corazón, y nosotros lo que hacemos es revivirlos, ¿no? Entonces, eso sería la muerte súbita. Ok, nos pregunta aquí una persona que tiene hipotiroidismo y en sus análisis vio un renglón que dice estimación de riesgo cardiovascular 1.3. Sí. ¿Qué significa? Y si si tiene relación con el hipotiroidismo. No tiene relación con el hipotiroidismo. Ahí muy probablemente si dentro de sus estudios era una química sanguínea completa, venía por ahí, ¿no? Lo que hacen los laboratorios es que además de que sacan todo el perfil de colesterol y demás, hay una sustancia que determinan que se llama proteína C reactiva y esa la utilizan muchas veces para el cálculo de riesgo cardiovascular. Esta es una sustancia pues que se eleva en casos de algún proceso inflamatorio en el cuerpo, pero cualquier cosa, ¿no? Infecciones, enfermedades autoinmunes o obviamente en pacientes que tienen problemas de colesterol y todo, también puede estar esta proteína C elevada, ¿no? Y es lo que pues de forma automática hace el laboratorio para hacer una estimación de riesgo cardiovascular. Pero nosotros integramos, ¿no?, otras partes clínicas del paciente a estas calculadoras y ya decimos, dependiendo del porcentaje, ¿no?, este paciente tiene riesgo bajo, este paciente tiene riesgo intermedio, este paciente tiene riesgo alto.
y dependiendo de eso, pues la intervención que vayamos a hacer en cuanto a medicamentos. Todos de cajón deben ir a cambios de estilo de vida, ¿no? Pero ya el tratamiento farmacológico va a variar dependiendo del riesgo, incluso el uso de aspirina, que no en todos los casos está recomendado. Pero sí, básicamente lo hacen, ellos lo estiman por si esta sustancia se encuentra elevada, que es la proteína C reactiva. Yo aquí como comentario les decía, acuérdense que los médicos no curan laboratorios, curan personas. Entonces no se queden solo con lo que les quedó, con lo que ven en un laboratorio, y siempre acérquense a un médico para que les pueda hacer la interpretación de sus laboratorios, conociendo sus antecedentes y todo. Así es. Aquí alguien nos dice, no nos hablas nada del consumo del café. ¿Hay alguna relación café-riesgo cardiovascular? No, al contrario. El café tiene ciertos beneficios desde el punto de vista cardiovascular, tiene muchos antioxidantes que precisamente también previenen inflamación y protegen a las arterias. Obviamente también debe ser con moderación, se recomienda no más de 4 o 5 tazas al día, ¿no? Del café negro, ¿no? Sí, obviamente, ¿cuándo puede el café ser de riesgo cardiovascular? Cuando le adicionamos al café la leche entera, el azúcar, las chispas de chocolate, la crema batida, ¿no? Entonces, sí, estos cafés que ya ni son cafés, ¿no? Son postres enteros. Exacto, del café negro sí tiene, al contrario, por ahí, si tienen la oportunidad de ver en mis redes sociales, tengo un par de posts acerca de los beneficios del café desde el punto de vista cardiovascular, y quizás sí reconocer bien tu cuerpo, ¿no? Si de pronto tomas un café y al rato sientes que el corazón se te va a salir del pecho, te duele la cabeza y demás, pues no lo toleras tan bien y ahí lo puedes moderar. O algunos pacientes que tienen alguna arritmia, pues el café sí pudiera favorecer el desarrollo de estas arritmias, no al grado de que sea peligroso, ¿no? Propiamente en ese sentido, pero sí a que pudiera favorecerlo. Pero en realidad no, al contrario, tiene muchos beneficios. Súper, mil gracias. Aquí tenemos un comentario. Excelentes indicaciones, doctora. Muchas gracias. Entendemos entonces que una persona que vive con estrés constante puede ser un factor de convertirse en un hipertenso. Pues no solo de hipertensión, no tan directa la relación con hipertensión. De hecho, se asocia más, sí un poco porque el estrés eleva muchas hormonas en sangre, ¿no? Dentro de ellas el cortisol y algunas otras sustancias como la adrenalina, etcétera, y eso eventualmente, pues sí puede favorecer el desarrollo, por ejemplo, de obesidad, el desarrollo de resistencia a la insulina, y sí en algunas personas que tiendan a tener un problema más de hipertensión reactiva. No es tan directa la relación con hipertensión, sino con más otros factores metabólicos. Muchas gracias, doctora. ¿Qué significa el colesterol de lipoproteína de muy baja densidad con niveles muy abajo de los parámetros establecidos? Pues ahí, híjole, en cuanto a temas de dislipidemia, igual lo mismo, ¿no? Como mencionabas, hay que tomar como con mucha reserva la interpretación de los laboratorios, ¿no? No, la lipoproteína de muy baja densidad, o más bien el de muy baja densidad, que es el VLDL, no está tan relacionado directamente con el riesgo cardiovascular. Hay que hacer más bien la interpretación junto con los niveles de colesterol HDL y de colesterol LDL para poder darle un valor a ese parámetro, ¿no? Pero en realidad no hay asociación con riesgo cardiovascular. Súper. Pregunta, ¿la bradicardia es un factor de riesgo y qué se recomienda para tratarla? No, la bradicardia es únicamente una frecuencia cardíaca por debajo de 60 latidos, ¿no? El corazón humano normalmente late entre 60 y 100 latidos por minuto. Obviamente cuando hacemos ejercicio late por arriba de 100 latidos por minuto y durante el sueño, que estamos en reposo, puede bajar de los 60 latidos de forma normal. Al contrario, la bradicardia se presenta, por ejemplo, de forma normal en personas que son muy deportistas o en quienes el corazón está muy bien acondicionado y tienen a tener frecuencias cercanas a 60 o por debajo de 60, y eso habla de buen acondicionamiento físico. Ahora, si la bradicardia es algo nuevo y el paciente empieza a dar algunos síntomas como mareo o se siente muy cansado o hasta incluso llega a desmayarse, es donde entonces sí, la bradicardia
es un problema, no es un factor de riesgo porque no hace a una persona propensa a infartarse, ¿no? Sino que es un problema cardiovascular aparte de, ¿no? Habría que estudiar ahí un poco el origen de la bradicardia, ¿no? En pacientes también con problemas de hipotiroidismo pueden llegar a tener episodios de bradicardia, pero hay que ver si dentro de esa bradicardia es normal o esperada para cada paciente. Súper. Bueno, vamos a contestar un par más porque ya nos robamos bastante tiempo, pero veo que varias personas siguen conectados. ¿No te molesta, Jenny? No, para nada. Súper. ¿El uso de aceite de oliva sí baja los índices de colesterol? El aceite de oliva es uno de los aceites, o más bien de las grasas poliinsaturadas, ¿no? Que podemos usar como sustituto de las grasas malas. Ahora, ahí hay que también tener cierto cuidado, porque si al aceite de oliva lo cocinas, ¿no? Si lo pones así para freír la comida o cosas así, cambian la constitución química del aceite de oliva y entonces se convierte en una grasa saturada y nos traen los mismos problemas. Pero, por ejemplo, si lo utilizas en lugar de algún aderezo, que los aderezos generalmente tienen grasas de las malas y mucho azúcar, ¿no? Le puedes poner a tu ensalada una cucharada de aceite de oliva o al final, en lugar de ponérselo para cocinar alguno de los alimentos para darle sabor, puede tener muchas propiedades benéficas. De hecho, pues es de los alimentos que contiene la dieta mediterránea o que mencionan en la dieta DASH como parte de las grasas buenas. Mil gracias. Aquí alguien nos pregunta, si mi frecuencia cardíaca es alta, pero tengo la presión arterial en rangos normales, ¿tengo hipertensión? No. Frecuencia cardíaca alta es ahora lo contrario de la bradicardia, ¿no? Bradicardia, decíamos, es frecuencia cardíaca por debajo de 60, taquicardia son frecuencias por arriba de 100. Hay personas que tienen frecuencias pues más cercanas a los 100 latidos por minuto, por ahí de 80, 90. Generalmente pues habla un poco más de que hace falta algo más de ejercicio aeróbico o acondicionamiento físico, pero no es hipertensión. Hipertensión es tal cual, ¿no? Cifra de presión arterial sistólica por arriba de 140 o mayor o igual a 140 o diastólica mayor o igual a 90. Y no tiene que ver directamente con la frecuencia cardíaca. Así es. Y las dos últimas van acerca de la vacuna de COVID. Okay. Si tienes alguna enfermedad de las que mencionaste, ¿te puedes vacunar? Se deben vacunar, ¿no? Entonces, con mayor razón, a alguien que tiene cualquier factor de riesgo cardiovascular, pasa lo mismo que con la influenza, son de los primeros que deben vacunarse, ¿no? Porque son quienes tienen más riesgo de desarrollar alguna complicación. Entonces, no hay contraindicación con alguna de estas enfermedades, al contrario. Al contrario, son de mayor riesgo. Les va muy mal con el COVID. Muy mal, sí. Y lo mismo para las enfermedades, bueno, aquí aviso parroquial, pero es que hemos dado muchos webinars de COVID. Muchos tienen miedo de vacunarse por el tema de que salieron las noticias sobre el riesgo de los trombos, ¿no? Dicen, no, pues es que yo tengo riesgo de trombos, no me voy a vacunar. La enfermedad por COVID da mucho más trombos que la vacuna. Están en mucho más riesgo de tener trombos si les da COVID que por la vacuna, que el riesgo es bajísimo. Sí existe, sí se describió, pero es bajísimo. Así es. Entonces, todas estas enfermedades tienen más riesgo de contraer COVID grave y morir que cualquier riesgo asociado a la vacuna. Y justo es la última pregunta, que aparte de los trombos, el tema de la miocarditis en una vacuna que se detectó en jóvenes, ¿no? Que sí realmente aumenta los riesgos. No, igual fueron pocos casos reportados, incluso además, o sea, generalmente fueron tanto casos de pericarditis como de miocarditis. La pericarditis es la inflamación de la capita que recubre al corazón y la miocarditis es la inflamación propia del músculo cardíaco, ¿no? Entonces, estos casos generalmente se presentaban un par de semanas después de la vacuna, fueron en hombres, la gran mayoría, adolescentes o jóvenes, y fueron casos leves, ¿no? Generalmente tratados con antiinflamatorios en casa, que no requirieron hospitalización, un par que presentaron complicaciones,
pero igual, si los ponemos como dentro de toda la población a quienes les pueden dar miocarditis, pueden no haber estado relacionado con la vacuna, ¿no? Coincidió o igual se vio ligeramente favorecido, pero no fue una causa directamente por la vacuna. Y en cambio, lo que sí hemos visto, lo mismo que con las trombosis, lo que sí hemos visto es muchas complicaciones cardiovasculares asociadas a COVID-19, ¿no? Entonces, miocarditis más graves, infartos, secuelas como taquicardias, síndromes como disautonomías, que son los pacientes que se desmayan. Entonces, eso sí lo vemos con mucha, mucha frecuencia. Hay una analogía que escuché que me gustó mucho sobre los riesgos de las vacunas. Pues sí, todo lo que hacemos conlleva un riesgo. Subirnos al coche conlleva un riesgo. Salir a caminar a la calle conlleva un riesgo. Te pueden atropellar. O sea, riesgos tenemos toda la vida y hay que saberlos medir. Y es un poquito como el cinturón de seguridad del coche. Pues sí, sí tengo riesgo de que si tengo un accidente, el cinturón me dé una fractura de clavícula, pero el cinturón me protege de morirme, ¿no? Entonces, sí, tal vez lleva un cierto riesgo ponerse el cinturón, pero te protege de algo más. Y es un poco la vacuna. Los riesgos son bajísimos. Las contraindicaciones reales no hay. Contraindicaciones reales, solo si tienes antecedentes de anafilaxia, avisarle a la persona que te va a vacunar y te vigilan en los próximos 15 a 20 minutos. Exactamente. Pero los riesgos del COVID, acuérdense que son mucho más, ya se los enseñó la doctora al principio. Digo, estamos hablando ahorita de enfermedades cardiovasculares, pero ya el COVID es la segunda causa de muerte de este año en México. Así es. Aquí aviso parroquial. No, sí, corran los que falten, por favor, vacúnense, porque ahorita ya está ahora todo el tema de que ahora vienen las terceras dosis y todo eso, entonces, pues, con mayor razón, ¿no? Entre más gente esté vacunada, va a dejar de haber nuevas variantes del virus y pues vamos a terminar más pronto con la pandemia. Ok. Y aquí una última pregunta bonus. ¿Se necesita hacer estudios antes de vacunarnos? No, ninguno. Nada. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Tuvieron muchas participaciones, muchas preguntas. Nos extendimos bastante en el tiempo, pero veo mucho interés, obviamente, en estos temas. Si les gusta, les dejé aquí la liga de nuestro canal de YouTube, donde normalmente subimos los webinars. No lo hacemos inmediato porque hay que editar la grabación y todo, y nos tardamos unos días, pero si les gustó toda esta información, compártanla, por favor. Es información para mejorar la salud de nuestros seres queridos y de nuestros compañeros de trabajo y todo el mundo. Entonces aquí lo pueden ver. Y les recomiendo seguir a la doctora en su Instagram. La verdad es que tiene información muy interesante. Ay, no, pues yo muchas gracias también por la invitación y gracias a todos los que se tomaron un ratito para conectarse y hacernos algunas preguntas. Adiós a todos, muchísimas gracias y nos vemos en el webinar del próximo mes. Adiós.